Y llegamos ya al final del programa de hoy, bueno, pues hablando de servicios sociales, de ese área del Ayuntamiento de Torremolinos que ha trabajado de forma incansable durante esta pandemia, durante este año de coronavirus. Tenemos a su concejal César Carrasco. ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Bienvenido. César, me llamó mucho la atención, quiero empezar la entrevista de este modo porque es de la única forma que la gente va a saber lo que yo vi, ¿no?, en esos primeras semanas de confinamiento. Tuve que ir a tu despacho a hacerte una entrevista acerca de, bueno, cómo se estaba gestionando todo en esos primeros días desde servicios sociales, y me impactó muchísimo una pizarra que tenías allí en el despacho, con un croquis, con un esquema, donde estaban apuntadas, relacionadas, etcétera, etcétera, todas las asociaciones, ONGs, hermandades, iglesias, todo lo que pues implicaba esa ayuda que Servicios Sociales tenía que dar durante esas primeras semanas, que no sabíamos lo que se nos aproximaba. Ese croquis lo vi yo con mis ojos, César, y me impactó, me llamó mucho la atención, ¿no?, ver cómo desde ese primer momento Servicios Sociales se puso en contacto con toda esa gente, con todas esas asociaciones y colectivos que podían colaborar y que podían echar una mano. Pues sí, debe ser un defecto casi profesional, ¿no? Ya sabéis que vengo del mundo de la docencia, con lo cual todo se hace con una programación previa, ¿no? Con lo cual lo primero que hay que hacer es analizar el problema que uno tiene entre manos e intentar, utilizando todos los recursos que tiene a su disposición, pues ser lo más efectivo posible. Y dadas las circunstancias es que no cabía otra posibilidad. Había que ponerse a trabajar inmediatamente y además contando con todos los recursos con los que podíamos contar, tanto con los recursos propios como, porque inicialmente estaba la cosa como fue tan dura que estaba todo el mundo como diciendo, ¿esto está pasando realmente? Pues efectivamente estaba pasando, y además nosotros lo estábamos sintiendo en nuestra piel, con lo cual había que ponerse a buscar todos los recursos que teníamos a disposición para brindárselos a los vecinos, que era lo más importante para nosotros. Y había que ver qué fondos teníamos dentro del ayuntamiento, qué recursos teníamos desde el propio ayuntamiento, como también qué recursos podían ofrecer pues todo ese tercer sector, ¿no? Así como con qué voluntariado se podía contar. Es decir, teníamos que ponernos toda la sociedad, pilotados, organizados y orientados por su ayuntamiento, que es el que confiaban, precisamente para ayudar a todos aquellos que lo necesitaban en ese momento. ¿Respondieron, César, todas esas asociaciones, colectivos, ONGs? Pues sí, la verdad tengo que decir que no solamente respondieron, sino que además hoy siguen respondiendo. Y creo que van a seguir respondiendo. Me temo que las circunstancias difíciles no han terminado, que vamos a pasar ese momento sanitario difícil, seguro, en breve, con la vacunación, pero lamentablemente las dificultades sociales, las dificultades económicas, creo que van a tardar un poquito más en paliarse, y por lo que veo, por lo que palpo, ese tercer sector de Torremolinos, esas empresas de Torremolinos que han colaborado, y desde luego el propio ayuntamiento y su personal está dispuesto a seguir trabajando hasta la extenuación si fuese necesario. César, ¿qué se encuentra tu área, servicios sociales, en ese primer momento, ¿no? Supongo que de atender a un cierto número de familias, de personas que también, pues deriváis, que sea Cáritas, que sea distintas asociaciones, al comedor social, se gestiona todo desde servicios sociales, pero en ese primer momento, ¿qué os encontráis? Porque claro, supongo que ese número de familias, de personas que necesitan de ayuda, se dispara muchísimo. La gente deja de trabajar, la gente todavía no ha cobrado ERTES porque no había todavía ni ERTE. ¿Cómo fueron esas semanas primeras? Fue terrible, la verdad, terrible, sin quitarle importancia a lo que se está viviendo en estos momentos. Pero daros cuenta que había mucha confusión, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, ¿no?, de qué era esto, qué es lo que podría pasar y en qué situación se iban a encontrar, porque lo que se estaban encontrando era pues todo el panorama que ya todos conocemos. Dentro de los servicios sociales, las personas que trabajan allí también se encontraban con una realidad que, aparte de la confusión y del miedo que vivían los ciudadanos, y que veían cómo los ciudadanos lo vivían, ellos mismos en sus propias carnes también lo vivían, porque
estaban asustados cuando iban a trabajar allí y tenían que tratar con unas personas con otras de qué es lo que podía pasar en todo esto. Entonces lo que nos encontramos, pues imaginarlo, ¿no? Un montón de llamadas, un montón de peticiones de ayuda, ¿no? Y nos encontramos con una situación que esto era algo inaudito, donde la normativa que nosotros estábamos trabajando, pues no respondía a una situación tan de emergencia como esa, ¿no? Con lo cual había que actuar con celeridad. Entonces lo primero que hicimos, cuando nos lo permitía la norma general, la ley, con el estado de alarma, pues evidentemente fue hacer contrataciones de emergencia para la obtención de los elementos básicos, que era lo fundamental en ese momento. Era poder darle de comer a las personas que no tenían ningún ingreso. Y había que dárselo ya, no podíamos esperar, no podíamos esperar a que cobrasen dentro de una semana los ERTES o lo que fuese. Tenían que tener los elementos básicos rápidamente. Hicimos una llamada, una petición a todos los trabajadores del ayuntamiento, y tengo que decir que bueno, la respuesta fue maravillosa. Tuvimos trabajadores trabajando dentro del departamento, dentro del área de servicios sociales, a trabajadores que eran de otras áreas, pero que se brindaron para coger el teléfono, para atender a las personas que llegaban allí. Bueno, fue algo maravilloso en ese sentido, ¿no? Ahí pude pulsar de alguna forma de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Ahí se ve la pandemia. Exacto. Siempre lo digo, lo vuelvo a repetir, aunque soy muy pesada porque siempre lo digo, pero es así, tiene también ese lado positivo, ¿no? Donde se ve la generosidad de las personas, lo buenos que son los trabajadores, que lo mismo trabajan aquí, que si se tienen que ir a servicios sociales se van, que si tienen que coger un camión y repartir alimentos, los reparten, que ahí se ve pues de qué pasta estamos hechos, ¿no? Pues sí, hoy puedo decir que me siento orgulloso. En mi caso, yo no nací aquí, pero yo elegí vivir aquí y me siento orgulloso de la elección que hice, porque creo que es un gran pueblo y creo que es una gran gente. Una gran gente, los ciudadanos de Torremolinos. Y me solidarios fueron también, porque también en esos momentos, César, aparte de otras campañas que también habéis hecho durante este año, la campaña Navidad Solidaria, pero en esos primeros momentos también hicisteis esas recogidas de alimentos, se habilitó, creo, una caseta, la de Aguas de Torremolinos puede ser, para poner todos esos alimentos que se recogían, para reubicarlos, para luego hacer el reparto. Ahí estuvo Servicios Sociales, también ahí estuvo el área de Bienestar Social, pues haciendo esa recogida, y con mucha gente que colaboró. Gente del pueblo, voluntarios y gente que aportaba, que llevaba, empresas que donaban alimentos. Sí, mira, bueno, lo primero que hubo que hacer también es canalizar esa necesidad que tenían los ciudadanos de Torremolinos de ayudar a sus vecinos. Había que canalizarlo, y había que canalizarlo pues dentro de lo que marca la ley, es decir, a través de asociaciones que están consideradas como asociaciones del voluntariado, con lo cual lo primero que hicimos fue pues un convenio con Cruz Roja, que estaba considerada como tal, y a través de Protección Civil. ¿Para qué? Para canalizar esa energía que tenían los ciudadanos de Torremolinos de ayudar a sus vecinos, ¿no? Dentro de eso, dentro de ciertos proyectos que elaboramos con eso, pues también pusimos en marcha a otras asociaciones para que a través de estas dos aportasen voluntarios y poder hacer esa gran recogida, que lo hemos hecho más de una vez, y además con un éxito que donde se ha visto que la gente tenía muchas ganas de aportar lo que pudiese, o bien con su trabajo diario o su colaboración con ellos mismos, o bien pues aportando los alimentos, complementando pues las ayudas que rápidamente y los contratos que hicimos de emergencia para poderle dar pues esos vales que yo creo que todo el mundo sabe a qué nos referimos, esos vales que dábamos de 100 euros de alimento y de elementos básicos a las personas que lo necesitaban. Entre todos hemos sido capaces, con distintos proyectos, pues sí, tú has hablado, tuvimos un proyecto que se llamaba Cuidándote, tuvimos otro proyecto que se llamaba Primavera Solidaria, Navidad Solidaria, con todo eso, pues en distintos momentos bien programados, porque había que ver cuándo se iban acabando las posibilidades económicas que íbamos teniendo, y hasta empalmar la siguiente posibilidad económica, pues íbamos haciendo también medidas, coordinaciones de este tipo, para que entre todos pudiésemos dar una continuidad, ¿no?, a aquellos que lo necesitaban. Y desde luego se han portado fantásticamente bien, no solamente los ciudadanos, sino las empresas de Torremolinos. Pusimos a disposición un teléfono para que aquellos que quisieran donar alimentos desde las empresas o aportaciones también pudiesen hacerlo, y todos pudiesen participar en la ayuda a los demás. Claro. César, ¿qué inversión ha hecho
en total durante, bueno, pues durante esta pandemia que aún hoy día continúa, ¿no? Vuestra área. Bueno, la inversión ha sido y el esfuerzo ha sido titánico, titánico. Pues mira, al principio, los 3 meses esos de pandemia tan dura, pues mira, se hicieron varios contratos, uno de 150.000 euros, se añadió, se amplió con otro de 30 y pico mil, con otro de 80.000 euros, y se pudieron hacer frente a los alimentos que necesitaban las personas, a los elementos básicos. Después hicimos acuerdos con Cruz Roja concretamente, y con la ayuda también de Cáritas, para organizar y para darle solución a los que estaban sin hogar, que es que teníamos personas en la calle que no tenían hogar y no podían estar en la calle, tenían que estar recogidos en algún sitio. Tuvimos ayer aquí a Cruz Roja, también nos hablaba de ese hogar, de ese albergue que habilitaron. Entonces habilitamos bueno, pues un pequeño albergue a través del hostel que está en la plaza de la Nogalera. Bueno, pues habilitamos pues toda esa herramienta. ¿Para qué? Pues para poder dar solución a aquellos que realmente también eran los más vulnerables porque estaban en la calle. Se les dio de comer, se les dio un espacio para estar, se les vigilaba sanitariamente de alguna forma, pues para que el virus no se pudiese propagar. Y eso, pues sí, ahí hubo que hacer también unos desembolsos de unos 20.000 euros por un lado, otro contrato que se hizo de unos 30 y pico mil euros, pero vamos, en definitiva, cerca de unos, los primeros 3 meses, estamos hablando de cerca de unos 300.000 euros fácilmente, pero es que la cosa no ha acabado. Es que la cosa no ha acabado, que esto parece que estamos hablando de esos 3 meses tan difíciles que la gente no se podía mover. Es verdad que hubo que poner en marcha pues, bueno, pues un catálogo de servicios, de que pero creo que hoy en día igual es más difícil todavía, porque fíjate que aquí vivimos principalmente del turismo, de la hostelería, y todavía la cosa está muy, pero que muy parada, César. Entonces hay mucha gente que todavía no está trabajando y que no saben si en los próximos meses van a estar trabajando, desde marzo del año pasado. La cosa más difícil, y te voy a decir una cosa que la gente a lo mejor no lo entiende, pero creo que para ser conscientes. Mirad, en el primer estado de alarma hubo una suspensión de plazos administrativos y unas normas en ese estado de alarma que nos permitieron actuar con una celeridad tremenda, sin necesitar una documentación excesiva a la hora de aprobar las distintas ayudas que teníamos que hacer. Pero claro, el estado de alarma que tenemos ahora no es el mismo, porque la movilidad está más permitida. Con lo cual, pues tuvimos que cambiar la ordenanza de ayudas de emergencia precisamente para adaptarla a una situación en la que, con el mínimo de requisitos posibles, nosotros pudiésemos aprobar las ayudas, pero aún así yo tengo que pedir disculpas a veces, ¿no?, a los ciudadanos cuando llaman y se encuentran todavía ciertos colapsos, porque es que son muchas las personas que intentan, que se ponen en contacto con nosotros para ser ayudadas por distintos motivos. La cosa no ha parado. Es decir, las personas que tenían problemas siguen teniendo problemas, a las que se han añadido la gravedad mayor de esos problemas y además de otras personas que están teniendo problemas de forma novedosa a consecuencia de la propia crisis. Con lo cual, ya te digo que el trabajo que están haciendo desde los servicios sociales pues es tremendo, ¿no? Algunas personas me dicen, no, es que llamamos y tenemos que llamar varias veces para que nos atiendan. Yeah. Es que no se imaginan lo difícil que es atender a todo el mundo, ¿no? Porque luego esas personas, y más en esta situación nueva, hay que resolver un expediente para aprobarle las ayudas que se le dan. Con lo cual existe un trámite administrativo que, aunque hemos podido modificar para que sea lo más pequeñito posible, no es como en el estado de alarma inicial, claro, que prácticamente no tenía que haber ningún procedimiento. No, nada más que la propuesta del trabajador social. César, hay que destacar también, pues aparte de esa ayuda, ¿no?, con alimentos, con material, con esa ayuda psicológica, esa ayuda a gente que está sola, a muchas personas mayores que no han podido salir en esos meses de confinamiento, que se han encontrado solas en casa. ¿Han cogido el teléfono y han llamado, por ejemplo, a vuestra área? Sí, claro. ¿Qué habéis hecho por parte vuestra con esa gente, ¿no? Gente que igual no necesitaban comida, pero sí necesitaban, pues, un rato de compañía o un rato de poder contarle algo a alguien, ¿no? Sí, claro, bueno, nos encontrábamos con situaciones y nos seguimos encontrando con situaciones que se aglutinan distintas, ¿no? Situaciones distintas. Nosotros desde el área de mayores, por ejemplo, el área de mayores, pues se dedicaba a llamar a las personas que se encontraban solas para decirles, oye, estamos aquí. Que sepáis que podéis contar con nosotros. También hubo empresas privadas como el Gabinete Giraldez, por ejemplo, que bueno, se puso a disposición para de forma gratuita atender esas llamadas de personas que podían encontrarse psicológicamente un poco pues en una situación difícil, ¿no?
era un todo, había que actuar a todos los niveles, había que dar alimento al cuerpo, pero también había que preocuparse por la mente, ¿no? Porque las personas tenían mucha complicación. A raíz, bueno, al hilo de la mente, ¿no? Recuerdo una de las cosas que hemos puesto en marcha, de la cual yo estoy francamente contento, es, por ejemplo, pusimos en marcha una subvención a proyectos que iban a paliar un poco la situación del COVID, ¿no? Y en esos proyectos, pues por ejemplo, se premiaba o se bonificaba o se le daba valor a proyectos dirigidos precisamente a evitar la brecha digital. ¿Para qué? Para que esa mente también se alimentase, que los más jóvenes no tuviesen ese año por perdido y aquellos que peor lo están pasando, pues por su falta de acceso a las nuevas tecnologías, no pudiesen seguir los ritmos de su formación y poder tener un futuro como se merecen o como hubieran tenido de forma natural sin esta crisis, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, que hemos intentado apostar por todos aquellos elementos que podían tener dificultades los vecinos, aglutinando todo lo que podíamos aglutinar y poniendo todo nuestro esfuerzo en el camino para que se llevasen a cabo. Me quedo con ese balance, César. Concejal también de Vivero Sí, municipal. sí. ¿Cómo está el vivero ahora mismo, César? Bueno, pues ¿Cómo ha vivido todo este tiempo? ¿También estuvo ahí parado en esos primeros meses? Bueno, claro, ya sabéis que en función de la situación pandémica que estuviésemos viviendo en el municipio, pues teníamos que acoplarnos pues, a una restricción de aforo como a una restricción de horarios, ¿no? El vivero pues está precioso, con las flores ya a punto de empezar la primavera, con lo cual invito a todos los que puedan que se acerquen por allí. Y desde luego lo más importante del vivero es lo que queremos hacer en el vivero. Ya sabéis que uno de los intereses de este ayuntamiento, uno de los intereses que tiene Pepe Ortiz para este municipio, es precisamente que las personas más vulnerables, sea por el motivo que sea, pues tengan las mismas oportunidades que los demás. Y qué duda cabe que aquellas personas que tienen cierta dificultad de movilidad o intelectual, pues les cuesta más acceder al mundo del trabajo, ¿no? Entonces queremos transformar, ya hemos dado los primeros pasos, hemos municipalizado, estamos en ese proceso para municipalizar algunos servicios y más cosillas, precisamente hemos dado todos los pasos necesarios para convertir el vivero, no que deje de ser un vivero como es, sino que además amplíe su objeto social para poder ser un centro especial de empleo y darle posibilidad y una opción de futuro y una opción de trabajo a las personas que tienen dificultades que te he comentado. Con lo cual yo creo que estamos vinculados plenamente, ya os digo, Pepe Ortiz, el equipo que gobierna el ayuntamiento, estamos totalmente vinculados y totalmente enfocados en darle solución a todos los problemas que se encuentren los ciudadanos de Torremolinos, siempre sin olvidar las dificultades que nos encontramos, ¿no? Sabéis que tenemos unas dificultades económicas que no son de ahora, que aunque algunos escuchen por ahí, por ejemplo, que si lo que tienen ahorrado los ayuntamientos ya se lo pueden gastar, ojalá tuviéramos ahorrado, porque sería el momento precisamente ahora de gastárnoslo, ¿no? Ahora nos dejarían gastárnoslo. No solamente no tenemos nada ahorrado, sino que tenemos muchísimo dinero y de hace mucho tiempo. César, muchas gracias por acompañarnos, gracias por esa gran labor que hacéis desde vuestra área, ayudando a toda la gente. Se lo transmitiré a los compañeros que están trabajando día a día allí en los servicios sociales. Muchas gracias. Y con César ponemos el punto y final ya al programa de hoy. Nos despedimos de este jueves y nos vemos mañana, último día ya de la semana y último día de este especial Un Año de Coronavirus. Chao, que sean felices.